Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al día 2 de los videos pre-webinar de la guía máxima para padres que se mueven poco o que trabajan mucho. Mi nombre es Florencia Mena, para los que se unen hasta ahora, y estoy muy contenta de que estén aquí porque estos pequeños cortos que les estoy enviando dicen muchísimo más que el webinar en sí. El webinar va a ser mucho de hablar de nuestras dudas y todo, pero aquí es donde puedo darles un poco más de información de dónde salió toda la información del webinar. Y bueno, ayer hablábamos de la época de la infancia entre los 0 y los 8 años, que es donde hay un aprendizaje emocional muy automático, es donde vamos absorbiendo las cosas de nuestro ambiente, de nuestros adultos, y nos conectamos, o mi intención era que nos conectáramos desde nuestra propia experiencia y nuestras propias opiniones que nos formamos durante esa época. Después de eso sigue una etapa que es la etapa adolescente, preadolescencia, ¿verdad? En donde ya, digamos, cosas que se van automáticamente en nuestro software, digamos, que es todas las cosas esenciales que vamos aprendiendo, ya están ahí. El aprendizaje se da todavía. Sin embargo, el aprendizaje se da de una manera diferente a que en las primeras épocas de la infancia. Y aquí viene muchísimo todo lo que es el trabajo de las neuronas espejo, porque nos permiten entender cómo manejan las emociones nuestros adultos alrededor. Durante nuestra época de adolescente, las emociones están a flor de piel. Entonces, son momentos en donde queremos ser parte de grupos, de pares, donde ya nuestros padres son obsoletos, ¿verdad? Ya nos queremos salir un poquito del nido, queremos empezar a crear nuestra propia identidad, y todo lo que nosotros vamos a ver en las personas que escogemos a nuestro alrededor o que nos atraen por alguna razón, por alguna, digamos, cualidad, y veamos las cualidades no como positivas y negativas, sino cualidades. Hay cualidades que definitivamente no son las preferidas, como por ejemplo todo lo que es el vandalismo, el consumo de drogas. ¿Por qué son cualidades? Porque hay gente que es habilidosísima para ese tipo de cosas y les ayuda a sobrevivir en su mundo, y a eso es como ellos han aprendido a sobrevivir a su realidad. Que sea correcta o no, eso definitivamente viene a jugar un papel el producto, ¿verdad? Lo que ha sucedido después de eso, pero todas estas actitudes son adaptativas. Entonces, las neuronas espejo, que son las que nos permiten entender las emociones del otro y ponernos en su lugar, también reflejan mucho nuestras propias emociones. Disculpen el reloj, pero es que estoy en casa. ¿Ok? Y aquí se va muchísimo, en estas etapas se da muchísimo el aprendizaje por imitación, que en realidad la imitación es un proceso súper positivo siempre y cuando se vaya adaptando a una situación y una necesidad. Porque si lo que estamos aprendiendo no nos va a servir para nuestro ambiente o nuestra realidad, va a ser muy poco productivo. Entonces, cuando nos estamos uniendo a un grupo de pares que no va de acuerdo con nuestra realidad, es ahí donde posiblemente van a haber conflictos. Yo no tengo hijos adolescentes, pero fui adolescente también. Y durante la adolescencia, definitivamente, o sea, puedo decirlo, y nos conectamos como adolescentes que fuimos en algún momento, y posiblemente todavía lo sentimos, cómo las emociones tan intensas eh, se manifestaban, ¿verdad? Teníamos altos y bajos emocionales, todo el mundo decía, ay, es que está pasando por la adolescencia. Bueno, se llama adolescencia porque adolece, porque duelen los procesos emocionales, duelen, pasamos en un duelo absoluto, ya no somos niños, no somos adultos, es una etapa en donde estamos ahí queriendo hacer más cosas, aprendiendo de otras, las hormonas están como locas, y esto hace que nosotros tengamos cierto tipo de actividades, de deseos, de pensamientos y de emociones y no sepamos cómo llevarlas a cabo. Muy probablemente vemos en nuestros padres cosas que no queremos ver y que nos da miedo a parecernos, ¿verdad? Porque además existe un peso grandísimo que es el de sos igualito a tu papá, sos igualito a tu mamá, y uno se ve en el espejo y uno no se ve igual, ¿verdad? En mi caso personal, de las cosas que a mí más me golpearon durante la adolescencia era la ausencia de mis papás.
A pesar de que yo iba los fines de semana donde mi papá, estaba muy sola verdad, entre semana, tenía que averiguar muchas cosas por mí misma y además de toda la incertidumbre que había, existían ciertas condiciones que no eran las ideales. Independientemente de si mi mamá fue buena mamá o no, eso no es el caso. Ella fue una excelente mamá, ella se hacía cargo de darme de comer y de darme cobijo y de darme todo lo que yo necesitaba a la manera en que ella podía. Si ella hubiera podido tener todos los recursos que yo tengo ahora de Google y de todo lo demás, yo creo que hubiera sido otra historia. Pero ella también tenía una historia, ella también fue adolescente y mi papá también, y ellos tuvieron también su historia. Igual han sido nuestros padres. Aquí es donde quiero evocar en ustedes en retomar el poder de poder cambiar este tipo de cosas en nosotros. Si nosotros queremos ver un cambio en nuestro ambiente, nosotros necesitamos ser los que cambiamos esas actitudes en nosotros. Y la verdad es que para, para realmente nosotros entender qué es lo que pasa con nosotros durante la adolescencia, porque además no hablamos de eso. Nosotros nada más decíamos, sí, de adolescente yo era un calenturiento, y es que sí, a mí me volvía loco esto, me volvía loco lo otro, y el otro decía, sí, yo empecé a fumar cuando estaba de adolescente. Entonces vemos una rebelión de nosotros como personas a el status quo, ¿verdad? Que hay en nuestra familia, a las reglas, a querer tener una identidad. Y las emociones, como están a flor de piel, eh, realmente somos personas muy reactivas cuando estamos en esta época, porque las emociones están súper activas y como son impulsos biológicos que nos predisponen a una acción, ¿verdad? Si estamos tristes, tomamos acciones que están relacionadas con la tristeza, estamos felices, tomamos acciones que están relacionadas con la felicidad, pero en esta época en donde todas las emociones están absolutamente mezcladas, no sabemos cómo sentirnos, no sabemos cómo nos sentimos, ni saber cómo reaccionamos. Pero definitivamente, como estamos en un momento tan transitorio y las emociones nos conectan con momentos en donde nos vamos a dirigir, donde nos vamos a tomar un camino y decisiones, y estamos en un proceso en donde ni podemos tomar decisiones muy fuertes porque tal vez incluso nos dicen, ¿verdad? Es que usted no sabe, usted está apenas empezando, yo no sé qué se cree usted, hay como una situación de poder, ¿verdad? Entre nosotros y nuestros padres. Y yo no me imagino ahorita, en estos días en donde todo está muchísimo más libre, el cómo manejar ese tipo de cosas debe ser una verdadera aventura. Pero eh, aquí es donde es importante que nosotros nos mantengamos con el modelaje de lo que se espera en la casa. No por ser adultos tenemos más permisos, no por, ¿verdad? O sea, si en la casa hay una regla, hay una hábito de ejercitarse, de comer bien, ¿verdad? Yo a veces me encuentro en la encrucijada cuando estamos comiendo acerca de comer verduras y vegetales. Ya sabemos que las verduras y los vegetales son simplemente o sea, eso es un gusto que se desarrolla. Todo lo que nosotros nos comemos es un gusto que se va desarrollando. No venimos con una predisposición a que nos guste todo, porque todo es nuevo. A lo que estamos acostumbrados es a lechita materna, y ya una vez que se termina, chao, se terminó. Y entonces me pasa mucho que con Alberto, que tiene 5, o casi 6 años, él ya va descubriendo su poder de decidir. Y nosotros también le damos un poder de decidir, y a veces se nos vuelve la tortilla. Entonces, esto va generando acumulación de situaciones en donde no sabemos cómo solucionarlas. Algo tan sencillo como escoger qué comer debería ser algo muy personal. Ahora, conectando esto con el ejercicio. Como estoy hablando acerca de la época en donde nosotros estamos más lábiles, puede ser la palabra, a las reacciones emocionales, es importante comprender específicamente en esta época de cómo las emociones se contagian. Las emociones son sumamente contagiosas porque seguimos estando en un medio en donde somos una comunidad donde convivimos, ya sean 2 personas o más, siempre hay un contagio. Si una persona viene súper feliz, es muy probablemente que contagie a los demás, muy probablemente, ¿verdad?
Si la persona viene con rabia o con temor o con tristeza, también es muy probablemente que nos contagie a todos. Entonces, nosotros como padres, ¿de qué manera hemos aprendido a manejar nuestras propias emociones? Yo lo noto como madre, y esto no importa si mi hijo es adolescente o no, yo noto como madre cuando yo estoy en mis momentos más estables y he cumplido con todo lo que yo hago para mantenerme estable y he utilizado para trabajar el manejo de mis emociones, como la meditación, el ejercicio, mantenerme activa, digamos, en las cosas en que me gustan, tener un slow life, como fue la opción que yo decidí tomar. Definitivamente mi relación con mi hijo y con mi esposo y con cualquier persona es muchísimo más fluida. Y aquí es donde vienen las neuronas de espejo, ¿verdad? En donde yo voy a estar contagiando a los otros de mi energía y los otros me contagian. Claro, es importante que cuando hay una actitud que no nos parece, que a la que rechazamos o nos resistimos del otro, entonces es mejor también aprender cómo retirarnos y permitir que la otra persona lidie con sus propias emociones y poner nuestros límites, ¿cierto? Personales, tratando también de respetar los límites personales de esa persona. Poniéndonos en los pies de nuestros hijos, en cualquier edad. Ahorita están absolutamente aislados de su círculo de amistades, de sus compañeritos de kinder o de sus compañeros de escuela o colegio, especialmente en la época de la adolescencia, que son tan importantes. Muy probablemente esto cree muchísima rabia, tristeza, angustia, porque queremos ser eh, aceptados por un grupo de pares, queremos ser aceptados por la tribu nueva social a la que queremos pertenecer, y nos causa mucha angustia pensar en que tal vez no vamos a seguir pudiendo relacionarnos. Ellos ya en las nuevas generaciones están muchísimo más relacionadas con la virtualidad, pero entonces aquí viene mucho el manejo de nosotros como padres, qué son las cosas que nosotros mismos, uy, perdón, aquí está mi, mi micrófono. Entonces, lo que nosotros mismos vamos manejando, hablar acerca de las cosas. Es a veces complejo hablar de las cosas. Yo me recuerdo que muchos temas importantes no los hablé con mi mamá. Ella tenía su manejo, yo también, o mi papá, por ejemplo, pero hubo cosas que sí hablé con mi mamá, que no con mi papá, y yo muchas cosas que hablé con mi papá que no hablé con mi mamá. Entonces, y muchas cosas que no hablé con ninguno de los dos y hablaba con otras personas con las cuales me relacionaba. Entonces, ¿de qué manera se pueden estar contagiando esas emociones? Digamos, el miedo y la rabia, eh, por ejemplo, nosotros mismos, acerca de los temores que tengamos de el trabajo, de la situación social, de la situación económica que estamos viviendo, pero también acerca de las mismas relaciones dentro de la casa, cosas que no hemos solucionado con nosotros, con nuestra pareja, que pueden estar impactando a nuestros hijos. Desgraciadamente, con la situación de cuarentena y estar encerrados, se han aumentado los conflictos de agresiones físicas, psicológicas, en las familias, intrafamiliar, y esto no va a cambiar a menos de que se haga un alto. Yo tengo amigos que son interventores de la policía y de otros organismos en estas ocasiones y dicen que definitivamente digamos que la cantidad de robos y de todo se han bajado, pero que el aumento de la violencia intrafamiliar ha sido inminente, y esto es algo que necesitamos entonces darnos cuenta. Pero también existen emociones como por ejemplo la tristeza o la alegría de que estamos bien, de que estamos juntos, de que por ejemplo tal vez mi papá y mi mamá están en casa a pesar de que están trabajando, los tengo aquí conmigo, están seguros, estamos en una familia. También tristeza puede ser que nosotros queramos darle lo mejor a nuestros hijos, el viaje que no se realizó, este, el cumpleaños, ¿verdad? Ahora en mayo viene el cumpleaños de nuestro hijo y nosotros decíamos, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Mi hijo, por ejemplo,
está en una situación en la que este año se gradúa con sus compañeros de preparatoria y mi esposo y yo nos hemos cuestionado cómo será esta transición a primaria, cómo es que vamos a evolucionar. Entonces causa un poco de tristeza pensar en todas las cosas que teníamos preparadas, teníamos un viaje a Disney, muchas cosas, pero es aquí en nosotros donde se va a transmitir ese mensaje a nuestros hijos e hijas. Eh, por otro lado, yo le recalco y le demuestro a mi hijo mi interés de seguir estudiando con él. Me encanta el hecho de que puedo estar muchísimo más presente en su educación, ser ama de casa en estos momentos es perfecto para mí. No lo hubiera sido en otro momento, tal vez trabajando en corporativo. He leído la angustia de mis excompañeras de trabajo que tienen que salir de sus casas porque no fueron parte del grupo que fue enviado a sus hogares a trabajar. Entonces, volvemos a lo mismo. Esas cosas vienen de nosotros los padres, los adultos del gremio, de la tribu. Siempre va a ser de nosotros hacia adelante. Eh, y es muy importante que vayamos reconectándonos entonces con el propósito primordial que tenemos como padres, que es de guiar. ¿Cuál es nuestro propósito o nuestra idea de lo que nosotros es importante? No lo que aprendimos, sino lo que soñamos ser como padres. Y volviendo a la actividad física, ¿de qué manera queremos ver a nuestros hijos en el futuro? ¿Y cómo nos queremos ver a nosotros? ¿De qué manera hablamos de nuestro cuerpo, de nuestro aspecto personal? ¿De qué manera comemos? ¿De qué manera hablamos de la comida? ¿De qué cosas aprendemos? Pasamos a dieta, nos pensamos solamente en la dieta, 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 en estar delgados, 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 o queremos estar sanos, contentos. Y se los digo porque mi mamá pasó muchísimos años de su vida y todavía luchando contra una obesidad que nunca se le quitó desde la adolescencia. Y yo me recuerdo mi abuela, ¿verdad? Su mamá, que estoy segura que venía de un lugar de amor, pasaba muy preocupada acerca de su peso, pero mi propia abuela era una persona con sobrepeso. Era una persona que tenía una genética grande, mi abuelo también, y existieron muchísimos hábitos que no eran muy coherentes con su preocupación, ¿cierto? Entonces, mantener, por ejemplo, ciertos productos en la casa que no van de acuerdo con lo que nosotros queremos promover en nuestros hogares es una disonancia. ¿Por qué la mantenemos nosotros que somos los padres, que somos los guías? Por ejemplo, aquí en la casa de nosotros hay todos los confites de las fiestas de cumpleaños, pero yo los tengo escondidos y los tengo congelados además. En el momento en que esos pasen, porque también respeto el hecho de que son de mi hijo, de las fiestas a las que ha ido, pero no se los doy. Él cada cierto tiempo me dice, mamá, ¿me puedo comer un postre? Para él un postre es literalmente un confite. Y es ahí el manejo que yo he tenido que aprender de no polarizarme de sí o no, malo o bueno. Todos tenemos un espacio para poder compartir lo que nos gusta. A mí me gustan los chocolates, de vez en cuando me como un pedazo de chocolate, lo disfruto muchísimo. Cuando me quiero comer un helado, me lo como. Pero sí quiero promover la comida de la casa, hecha en casa. Esto yo ya lo tengo en mi sistema desde hace muchos años, especialmente después de haber sufrido un problema de tiroides en donde, después les voy a contar de eso, pero tuve que cambiar muchísimas cosas de mi alimentación, porque todo lo que es empacado, todo lo que es lleno yo creo que es una bendición, porque cada cosa que yo como que tiene muchos preservantes, que es empacado, que tiene muchos químicos, a mí me caen malísimo. Entonces, si me caen malísimo, ¿para qué se los voy a dar a las seres que yo amo? ¿Qué importa si realmente nos comemos de vez en cuando un gustito? No importa. Pero ¿qué tipo de gustito es? ¿Cierto? En vez de decirle pecado, eh, decirle un gusto, está bien.
pero también todo lo demás es un gusto tener frutas en nuestra mesa, ponerlas visibles, tener a la visibilidad todas las cosas que podemos consumir, las cosas que queremos evitar consumir con cierta regularidad, la dejamos a un lado. Las actividades que queremos promover, las promovemos los padres, hacemos ejercicio con cierta regularidad, tomamos agua, dejamos las gaseosas, de vez en cuando se puede ver una película, pero hacemos más actividades en común, en familia, juegos de mesa, hablamos, conversamos, por ejemplo, con mi hijo, pues ahora está un poquito más virtual porque las clases son virtuales. Entonces, la realidad de las realidades es que todos los instrumentos, el teléfono, la tablet, todo eso viene para el futuro. Eso no va a desaparecerse. Nosotros nos vamos a desaparecer y ellos se van a quedar. Entonces, ahora yo le presto mi computadora para que haga sus juegos, para que haga sus tareas, para que haga sus estudios, pero estoy ahí supervisándolo, ¿verdad? Dándole tips. Cuando ahora con el Kinder hay muchas actividades en donde digamos, nosotros tenemos un Fire tablet, digamos, y, y bueno, yo lo que hago es ponerle, por ejemplo, libros de Audible, para que él vaya en el carro, si vamos a un lugar muy largo, en vez de ir jugando, lo que también va haciendo es escuchando cosas en inglés, por ejemplo. Yo le hablo mucho en inglés, mi esposo le habla en inglés. O sea, todo ese tipo de cosas son hábitos que vienen de la casa. Y nosotros realmente en este momento es donde nos vamos dando cuenta de lo que no nos gusta. Ponernos a pelear con ellos de nada nos sirve, como yo con los vegetales y las frutas. Eventualmente él se va a comer los vegetales y las frutas y si no, pues hay poco que yo pueda hacer. Yo se los pongo, se los hago y ahí están. Entonces, pero también mi esposo y yo modelamos que consumimos frutas, vegetales y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es realmente nuestro propósito como padres? Es realmente modelar. Y ahí es donde viene todo este asunto. Modelar significa también trabajar nuestras propias emociones y cómo las gestionamos, cómo nos cuidamos, en qué momento nos hemos olvidado de cuidarnos, cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón. Meditamos, tomamos agua, hacemos ejercicio, evitamos tomar licor en frente de nuestros hijos, por ejemplo, de hacer uso excesivo de la tecnología y pasar todo el día viendo televisión. ¿Qué es realmente lo mejor que puedo aportarles a ellos en este momento es el modelaje de todo lo que queremos ver en ellos. Y por medio de esto es que necesitamos vernos desde adentro, porque todas las situaciones actuales hablan mucho de nuestro estado emocional interno. Entonces, las gafas que nos ponemos todos los días y con las cuales vemos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra pareja, a nuestra situación, no viene de ellos hacia nosotros, viene de nosotros hacia ellos. Entonces, ¿de qué es lo mejor que puedo aportar de mí misma, de mí mismo, siendo sincera o sincero? ¿Y cuál es la mejor actitud para tomarlo? Digamos, si estoy en una situación en la que tengo un sobrepeso, en donde no me siento satisfecha con algo, ¿qué acciones voy a tomar? Eh, ¿De qué manera yo voy a solucionar esto? ¿Verdad? Porque no es solamente sentir, escribirlo, sino qué acciones voy a tomar. ¿Mm? Voy a poner mi caso muy claro de cómo estos temas a mí me han cambiado la vida. Para mí, ser adulta fue un proceso muy fuerte, pues yo vengo de una familia muy tradicional y con ciertos aprendizajes. Y la verdad es que para mí, haberme salido de mi hogar, haberme salido de mi núcleo a la edad de casi 30 años o más, fue algo revolucionario y mucha gente me decía, pero ¿por qué tardo tanto? Es algo que ni siquiera sé expresar, simplemente así es como funciona, ¿verdad? Ahí de mi familia se sale casado o si no, no se sale. Y lo que yo hice de salirme, no habiéndome casado, fue una revolución, pero fue lo mejor para mí. Pues yo había tenido una serie de, digamos, estresores emocionales, psicológicos durante mucho tiempo que llevaron a enfermarme. Y cuando yo fui donde la doctora,
ella me dijo, usted necesita salirse del ambiente en el que está. Y después de casi un año de terapia y todo, fue cuando yo me empecé a retirar y empecé a tomar decisiones más de acuerdo con lo que yo necesitaba. Me tomó 30 años hacerlo y muchas veces hay gente a la que le toma 50 años. Mi mamá a los 65 años está aprendiendo a hacerlo también. Entonces, ¿cuál es la mejor actitud a tomar hacia nosotros? También le va a dar ese permiso a nuestros hijos de tomar sus mejores decisiones y nosotros aprender a guiarlos y a guiarlas eh, para hacer lo mejor que nos convenga a todos, ¿cierto? Eh, Y ahora, hoy quería, igual que ayer que les comenté acerca de esa práctica que quería que hiciéramos, ¿verdad? De hacer la lista de cosas que viví, que fueron un poco complejas en la época de la infancia y también las que estoy viendo en mis hijos en ese momento, los que vi cuando eran pequeños. Hoy quería, pues, invitarles a que hiciéramos unas cuantas preguntas de práctica también, más que todo para que el webinar del viernes sea muy interactivo, para que hablemos, que no sea solamente yo magistralmente hablando con ustedes, sino que tengamos un poquito más de introspección al hacerlo, a la hora de ya estar ahí. Eh, y quería preguntarles una cosa, ahora que ustedes están en su casa, en su familia y que se ven expuestos, hay muchas cosas que nosotros desearíamos estar haciendo, desearíamos hacer y que a veces se lo ocultamos a los demás porque nos da vergüenza. Entonces, también cosas que yo creo o que no me permito hacer con mis hijos o mi esposo porque no sé cómo hacerlos, porque tengo tantos años de no estar con ellos, ¿cierto? Porque hemos estado saliendo y entrando en nuestro hogar y hemos pasado 14, 15 horas fuera y venimos a estar 3 horas en la casa. Entonces, ¿de qué forma te impide ser tú mismo en este momento ante tus hijos? ¿Qué es lo que crees verdad? La primera razón es qué es lo que te impide. Yo personalmente me he dado permiso, ahora que soy un stay-home mom, de ser vulnerable ante mi hijo. Y a veces cuando tengo actitudes que no van de acuerdo con lo que yo deseo, yo le digo, mi amor, discúlpame, tú sabes que mami está aprendiendo también y le he dado el permiso de que me recuerde que estoy tomando esa actitud que no quiero tener. Entonces, mutuamente nos damos apoyo. Y también con mi esposo, ¿verdad? No, una vez tuvimos una situación en la que estábamos discutiendo un malentendido entre mi esposo y yo y nuestro hijo estaba ahí y de alguna manera tratamos de prevenir que él estuviera en la discusión. Cuando yo me di cuenta que este era el momento ideal de que él notara cómo es que nosotros resolvemos nuestras diferencias y que está bien estar no de acuerdo y siempre respetar al otro. No siempre necesitamos estar de acuerdo, pero siempre respetar a los demás. Y esa fue una de las oportunidades más positivas que hemos tenido como familia, donde Alberto pudo ser partícipe y además, no partícipe, pero sí testigo de cómo papi y mami resuelven sus diferencias. Mauricio y yo hemos estado ya 10 años juntos, nos queda mucho camino por recorrer y tenemos la meta de mantenernos así hasta que yo le digo que los 110 años agarrados de la mano, muriéndonos juntos, y él me dice, mi amor, yo ya voy a estar remuerto, yo no importa, yo a los 110 años te voy a agarrar la mano. Entonces, ¿de qué manera nos impedimos ser nosotros ante nuestros hijos y por qué? ¿Qué les serviría a ellos aprender de nosotros? Que no les hemos permitido nosotros mismos sacarlo. También pueden responder qué nos da miedo hacer o decir para no dañar al otro. A veces preferimos evitar hablar de cosas que tal vez nos parece que el otro podría hacer de una manera más honesta hacia sí mismo, o de qué manera nosotros queremos abordar un tema, pero no sabemos cómo porque nos da miedo de hacerle daño a la otra persona. Hábitos, por ejemplo, a mi esposo la toma de Coca-Cola, digamos, de gaseosas, aunque fuera light, ¿verdad? Y Alberto lo veía, yo tengo años de no tomar gaseosas y lo ve en mí, pero él es un hombre y se va a ver relacionado con mi esposo como hombre. Entonces, cada vez él le decía, sí, sí, es que estudia y a mí me gusta, pero no es tan bueno, es veneno. Y entonces él le decía, pero entonces, ¿por qué tomas veneno?
Hasta que Mauricio dijo, sí, ya no voy a tomar más veneno. Esa fue una decisión personal. Y también, ¿de qué manera evitar decir cosas o, ¿verdad?, que queremos decir y que queremos hacer, nos hacen daño a nosotros mismos? Yo me enfermé físicamente de una manera fatal. O sea, no les estoy hablando que fue simplemente que se me cayó el pelo, no. Yo tuve un hipertiroidismo de Graves, que es una sobreactividad en mi tiroides que lleva a quemar todas las reservas de todos los órganos y es fatal, o sea, puede causar la muerte. Y esto fue causado, después les voy a comentar acerca de los síntomas y todo, porque hay otra cosa que quería, esto lo vamos a hablar mañana, pero quiero decirles que así era como yo me estaba haciendo daño. ¿Cómo nos estamos haciendo nosotros daño? ¿Cómo nos vemos a nosotros con nuestros hábitos? ¿Por qué sigues fumando? ¿Para qué seguimos consumiendo licor hasta la insaciedad, verdad? Que hasta quedar intoxicados. ¿Por qué seguimos comiendo para ocultar emociones? Si nosotros vemos a nuestros hijos tener ese tipo de actitudes, ¿de dónde creen que lo aprenden? ¿Cómo gestionamos la comunicación con nuestra pareja, con nuestros hijos en este momento en la casa? Y luego, ¿cómo nosotros vamos a aplicar todo esto ya estando en familia? ¿Mm? Y por eso quería hacer esto, porque la gestión de nuestras emociones tiene mucho que ver con los hábitos, con las creencias, lo que creemos que está bien, lo que creemos que está mal, lo que hace un hombre, lo que hace una mujer, lo que podemos hacer todos. Entonces, por eso es que les muestro que esta, eh, esta perspectiva de analizarnos antes del webinar es muy importante para que vayamos, como dice mi amiga Kim de Mamaland, ¿verdad? Dándonos esa autocachetada. Quisiera nada más, otra vez el reloj, ya quiere decir que hablé por media hora. Quisiera invitarles que después de haber respondido esas preguntas, se pongan a redactar unas 4 o 5 líneas de cómo sería su vida desde una perspectiva ideal en la gestión de las emociones. Digamos, por ejemplo, voy a expresarle a mi pareja o a mis hijos con toda honestidad cómo me siento en esta situación, acerca de mi cuerpo, acerca de mis hábitos, cómo voy a conseguir un ambiente emocional agradable de ahora en adelante, porque pensar en que podemos cambiar al otro es algo, es una tarea que nos han hecho creer que nosotros es así, pero realmente el otro no va a cambiar. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Y automáticamente nuestro ambiente va a cambiar para lo que nosotros queramos. Así que muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Como les digo, estoy sumamente confiada de que todos estos temas nos van a añadir muchísimo valor para el viernes, que quiero que sea súper interactivo, que manden sus preguntas. Por favor, háganlo llevar a donde ustedes lo necesiten. Yo voy a poner a dónde pueden contactarme en las notas de estos videos y compártanlo con alguien que sepan que les va a ayudar. Muchísimas gracias por estar aquí y fue definitivamente una oportunidad de oro para mí. Hasta luego.